Bien, continuamos aquí en Cinco. Se encuentra con nosotros Ricardo Sandino, diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Permanente de Finanzas. Bienvenido, diputado. ¿Cómo se encuentra? Gracias, Ronald, por invitarme a tu programa. Bueno, sí, el programa de Luis, bueno, pero estamos haciendo el quite aquí, diputado, balance de los resultados de la guerra económica, son una guerra económica contra el pueblo venezolano. El gobierno ha desarrollado una serie de políticas dirigidas a contrarrestarla. Su balance de lo que ha sido estos meses. Sí, fíjate, la acción más importante y de mayor trascendencia fue la decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro del cierre de la frontera. ¿Por qué decimos esto? Hay estimaciones que un 30%, 35% del total de lo que estaba consumiendo el país se estaba fugando por la frontera, con un término que es propio nuestro, el contrabando de extracción. O sea, ya no era la fuga de combustible, sino era alimento, medicina, insumos, productos estratégicos, y todo eso se está viendo. Pero hay un elemento mucho más importante que eso, o tan importante como eso, que fue el ataque que se dio contra nuestra moneda. Por primera vez en la historia, desde el conocimiento que yo tengo de la economía de los países, un país como Venezuela estaba vendiendo su moneda en Colombia. Vendía 100.000 bolívares en billetes de 100 y 50 por 110.000 bolívares. Mediante un proceso de compraventa, llevabas el efectivo y quien te lo compraba te hacía una transferencia bancaria en tu banco, y eso se generalizó. Entonces, la decisión dio resultados bien importantes. Ejemplo, a la fecha, 60,8 millones de litros de gasolina solo en el Táchira se han ahorrado. Eso sin incluir lo que se está dando en Zulia, que aproximadamente hay un ahorro de 4,5 millones de 8 millones que consumen, y sin incluir la parte de Apure. O sea, un volumen importante. Yo me atrevería a decir, bueno, si estamos ahorrando eso pudiéramos exportarlo para obtener divisa que en este momento no está haciendo falta. Pero además había 70.000 vehículos que tenían placa venezolana que vivían en Colombia, que eran los de instrumentos, que servían de instrumentos para el contrabando de extracción de combustible. Hay un hecho que yo he sostenido, es lo que eso significó para la estructura social tachirense. Una sociedad dedicada al trabajo, al esfuerzo, a la palabra empeñada. Y ese tipo de comercio, un comercio que creció bajo la sombra de organizaciones criminales, los paramilitares, la misma gente narcotraficante, que fueron generando redes de bachaquear, de ir a los centros de distribución de alimentos y pasarlos al otro lado, y que se extendió por todo el país, porque eso se extendió por todo el país. Esa forma de organizarse para obtener de manera, digamos, poco ética, de ir a comprar productos que están siendo subsidiados para los venezolanos y las venezolanas y para quienes viven aquí, pues fuesen utilizados y vendidos en el lado de Colombia y aquí en Venezuela a precios superiores. Diputado, precisamente teníamos en el inicio del programa declaraciones del gobernador del estado Táchira, el gobernador Vilma Mora, donde él manifiesta o solicita al gobierno de Colombia pues la derogación de la resolución 08 que tanto daño hace a la economía venezolana. Sí, bueno, ¿qué opina usted sobre eso? Sí, claro, ese es un ataque a la moneda. Recordemos que en ese caso particular, el Banco de la República de Colombia fija el cambio de un peso, aproximadamente un bolívar igual a aproximadamente un peso 240 bolívares. Y entonces la resolución número 8 le dio la facultad a los operadores cambiarios en frontera establecer su propia relación cambiaria, y estaba por el orden de un peso 4 bolívares, o sea, un bolívar 4 pesos, ¿no? Al contrario. Entonces, eso afectó
la relación, pero también hay que arreglar, mencionar resoluciones respecto al contrabando de gasolina de los pimpineros, que era legalizado una vez que pasaba la frontera y era vendido a la empresa petrolera estatal, Ecopetrol. Eso es una falta de respeto a todo un país. No solamente eso, y eso una agresión directa. Sí, y ese es el tema que se está tratando en las relaciones de trabajo que se están dando. Pareciera que algunas autoridades por allá se molestan cuando se habla de ese tipo de cosas, como que si eso no ocurriera o ellos lo asumen tan normal que para ellos es algo legal. Pues la canciller llegó a decir, Holguín, que eso era el resultado de porque Venezuela tenía unos precios muy bajos de los bienes esenciales para nuestro pueblo, o sea, como pidiéndonos, lleven los precios internacionales, y eso no pasa, y eso no es así, pues. Nosotros aquí privilegiamos a nuestro pueblo, le damos, no se le da, sino se le proveen los bienes esenciales, los servicios esenciales para la existencia humana, para el buen vivir, para la vida digna. No solamente los alimentos, sino también en medicinas. Ronald, el volumen de medicinas que se enviaba al Táchira era equivalente a lo que consume hoy la población del área metropolitana de Caracas. Caracas es la área metropolitana. O superior a lo que consume el Estado Carabobo. Es decir, era un total desangramiento. Afortunadamente el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión y planteó lo que se conoce como una nueva frontera, una frontera socialista, en el cual se desarrollemos actividades importantes, económicas, que podamos realizar intercambio de manera transparente, sin esas desviaciones. Y que es completamente viable, y por qué no pensar precisamente en eso, en una frontera armónica donde los negocios son legales, son lícitos y que favorezcan ambas economías. Sí, esa es la idea, y en ese sentido se está trabajando, y eso es lo que va a surgir de las reuniones de trabajo que se están dando entre el gobierno venezolano y el gobierno de Colombia. Precisamente, ¿tiene usted expectativa entonces de que del lado del gobierno de Colombia pues se comience a escuchar este? Yo lo vinculo a un hecho muy importante y trascendente como es la paz en Colombia. Yo soy de los venezolanos de frontera que creemos que al lograrse la paz en Colombia va a haber un beneficio mutuo entre los dos países, porque las transacciones comerciales, culturales, de todo orden, se van a dar de manera armónica, sin desviaciones como las que estaban ocurriendo antes de tomarse la decisión de trancar las fronteras, cerrar las fronteras. Claro. Diputado, las acciones del gobierno de la construcción de una frontera de paz, paso importante. Ahora le hago una pregunta, digamos, autocrítica en lo colectivo, ¿no? Desde la perspectiva de la construcción del proceso revolucionario, digamos, con cierto tipo de personaje que lamentablemente existe, pues que ocupa algún cargo, por ejemplo, estamos hablando de repente de algún efectivo en la frontera y que se presta para este tipo de cosas. Y lo digo porque el problema no es que uno lo diga aquí, el problema es que este tipo de personaje existe y el problema es él, porque realmente es un traidor a la patria en un momento histórico como el que estamos viviendo, precisamente de guerra económica, de lucha contra un proceso revolucionario, y bueno, de repente hay algún inescrupuloso que se presta para este tipo de cosas. ¿Qué tipo de acciones se están tomando para evitar que ese tipo de funcionarios dañe al gobierno, dañe al pueblo de Venezuela y dañe al proceso revolucionario como lo están haciendo algunos? Allí nosotros hemos conversado como políticos que somos y dirigentes con oficiales superiores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y le hemos manifestado lo que nuestro pueblo ha observado, lo que nuestro pueblo siente, y efectivamente se trata de un proceso de ir a crear una mayor conciencia, porque no es fácil, Ronald. Hay que entender también cómo es la frontera. Muchas veces un funcionario está en la frontera, que usted lo trae de fuera de la región, está allí, sucedía, venía uno de estos miembros de los paracos y le pedía, incorpórate. Claro. La primera vez, después venía en otra oportunidad, ya sabemos quiénes eres, sabemos dónde vives, incorpórate. Y después le venía el jefe, encima, si usted no se incorpora, ya sabe lo que le va a pasar. Entonces, hay también presiones. Ahí vemos como un problema de Colombia, que es el paramilitarismo, permea sobre Venezuela de forma negativa y hace un daño. Entonces, ese es el gran trabajo que hay que realizarse. Y el gobierno nacional ha tomado decisiones y acciones contra aquellos funcionarios integrantes de las instituciones
no solamente de las Fuerzas Armadas, sino de nuestras instituciones que han caído y han sido permeados y han sido corrompidos por esas organizaciones criminales y han sido sancionados y se han tomado las medidas pertinentes. Se acerca, bueno, viene la temporada decembrina y expectativa, la gente, pues, bueno, también en el marco de la sociedad de consumo sale a comprar cosas, perspectivas de la economía venezolana para estos próximos meses, en el marco precisamente de esa guerra económica y esa respuesta por parte del gobierno venezolano. En este último trimestre, y dado también las acciones que se han venido tomando de impulso a la producción en el área de la agricultura, en la industria, en la ganadería, ya es el último trimestre, esperamos y aspiramos que se den resultados positivos y aquí incorporamos a todos y hacemos el llamado a todos, a los empresarios, a los productores, a las cooperativas, a las empresas de producción social, de actuar de manera responsable y con conciencia revolucionaria, con eficiencia revolucionaria. Comparto algo contigo y con los usuarios. Hoy estuvieron por la oficina un grupo de inversionistas internacionales dirigidos por JP Morgan, un banco de inversión, 7 inversionistas que vinieron a ver de cerca, no siguiéndose por los mensajes que envían los medios de comunicación internacionales contrarios, a ver cómo es la situación en Venezuela. Y yo les dije, bueno, si ustedes están aquí es porque visualizan de que Venezuela es un país con condiciones, con capacidades para aceptar inversiones que vengan a apoyar y a incrementar la producción. Si bien es cierto, son inversionistas financieros, bueno, eso también se utilizan los recursos para la actividad productiva. Eso es un indicador financiero que te destaca que no es tal como claro, se dice a nivel la internacional. La percepción de riesgo país de que esto es un desastre, que no es un desastre, el pues. desierto del Sahara. Por último, porque ya se nos va acabando tiempo, precisamente que tiene que ver con JP Morgan, Estados Unidos y el tema del dólar, el ataque que se le ha dado contra la economía venezolana a través, bueno, de ciertas páginas en internet, utilizando esa moneda extranjera como mecanismo para causar inflación, generar impacto inflacionario en la economía venezolana. ¿Qué medidas se están tomando y qué medidas se van a seguir tomando? Aquí, bueno, el gobierno nacional está tomando las medidas y que se sigue aplicando el control cambiario, la política de administración de divisas, incremento de la producción, la denuncia a nivel de los foros internacionales de lo que es la intención del gobierno imperialista contra la economía venezolana, contra la revolución venezolana. Somos ejemplo en América Latina y el mundo de que podemos construir una sociedad igualitaria que logre el sueño de Simón Bolívar y de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías de lograr la mayor suma de felicidad posible. Esos fueron elementos que yo les destaqué a ellos, que nuestra acción es fundamentalmente la inversión social en educación, en salud, viviendas dignas, alimentación subsidiada, seguridad social, y que esos elementos a nosotros nos han permitido avanzar y generar bienestar social, disfrute de los bienes materiales. Claro que si esas políticas no existieran en el marco de una guerra económica como la que se lanzó, pues los resultados hubiesen sido devastadores. No solamente eso, sino también la caída de los precios del petróleo, que a pesar de que tiene un impacto importantísimo en el comportamiento de nuestras políticas, de nuestra economía, por la aplicación de nuestra política económica, a pesar de ello, a pesar de la guerra económica, nosotros hemos ido avanzando. No como hubiésemos querido, pero hay unos enemigos de nuestra revolución que han impedido que nosotros podásemos o pudiésemos avanzar por el sendero y la ruta del crecimiento, de mayor nivel de crecimiento económico. ¿Pero lo evitarán, sí o no? No. ¿Evitarán que vayamos por ese sendero? No, nosotros, el esfuerzo, la batalla es duro, pero seguimos avanzando y vamos a lograr el sendero del crecimiento económico con inclusión social. Claro que sí, damos las gracias a Ricardo Sanguino, diputado de la Asamblea Nacional, y bueno, nosotros los invitamos a ustedes a que sintonicen mañana a esta misma hora Sin Coba, por aquí, por Venezolana de Televisión.
Este programa contiene elementos que